Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 27 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Veamos entonces qué pasó el día, no lunes, sino el día martes. Ya estamos hoy en miércoles. Vamos entonces con lo que pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con indecisión a espera de los resultados empresariales de Apple y decisión de tasas de la Fed. Recuerden, Apple tiene un peso importante dentro del componente de índice, así que tenemos el índice Dow Jones generando algo de inestabilidad, el Standard Poor's pues generando algo de terreno negativo luego de la publicación de resultados de Apple. Así que ayer fue un día simplemente de cautela, donde acciones locales recuperaron terreno en medio de mercado mixto, sobre todo petroleros continuaron con avances, el petróleo alcanza hoy los $45 por barril, ayer estuvo negociando cerca de los 44 recuperándose después de estar cerca de los $42 por barril, así que por ahora continuamos con algo más de comprado por esa compradora, pero dentro de un marco de indecisión a espera de una de las noticias más importantes de la jornada, que es la decisión de tasas de la Reserva Federal. En el día de ayer se conocieron las órdenes de bienes durables. Estados Unidos crecieron 0.8% en marzo, mercado esperaba un incremento de 1.6%, sin transporte cayeron 0.2% frente al crecimiento esperado del mercado de 0.5%. Esto permitió que el dólar se debilitara un poco frente a las principales monedas del mundo y limitara su avance frente a las economías emergentes. En cuanto a precios de vivienda de Estados Unidos, bajaron ritmo de crecimiento 12 meses de 5.7% a 5.4% en febrero, mitigando un poco el avance luego de leves incrementos en las tasas de hipotecas, y la confianza del consumidor también cayó en abril de 96.2 a 94.2. Mercado esperaba 96, aunque 94 sigue siendo un buen nivel en términos de confianza del consumidor. Esta debilidad de datos económicos pues justifica que el mercado espere para la decisión de tasas de hoy estabilidad. El mercado está contemplando la estabilidad, ya hablaremos de los escenarios probables según los posibles en sucesos o posibles comentarios que tenga la Reserva Federal en el día de hoy, pero por ahora la expectativa es eso, estabilidad de tasas, mientras que estaremos atentos a las palabras sobre lo que diga de la decisión de tasa de junio. Por ahora permanecemos por debajo de 16 en el VIX, que permanece en una zona de indecisión. Recuerden que un incremento del VIX más allá de los 16 implicaría la posibilidad de una corrección más fuerte de los mercados. Por ahora seguimos atentos a resultados tanto de tasa Fed como jueves mañana PIB de los Estados Unidos. Esos son 2 días donde tenemos información relevante para definir tendencia en los mercados, mercados que se han quedado un poco laterales. Esa lateralidad, esa indecisión, esa ausencia de volatilidad es el común denominador para Asia, que mantiene variaciones escasas en sus índices en jornada de escasos fundamentales económicos. Seguimos esperando también la noticia, que es la más importante en el mundo para estas jornadas. El índice total de actividad industrial de Japón cayó 1,2% en febrero. Esa caída fue inferior a la esperada por el mercado de 1,3%. No obstante, pues el mercado está muy enfocado en tema Fed. Por eso también Europa inicia hoy con algo de comportamiento mixto, algunos repuntando levemente, otros descendiendo. Están esperando entonces lo que es la decisión de tasa Fed en medio de buenos datos económicos de la zona. Recuerden que Europa ha venido mostrando mejoras considerables y la política monetaria se mantiene expansiva en esta región. El clima del consumidor en Alemania mejora de 9,4 a 9,7 en abril, superando estimado del mercado de 9,5, y el PIB preliminar de Reino Unido creció 0,4 en el primer trimestre. Esa variación estuvo en línea con el estimado del mercado, inferior al 0,6 previo, pero de todos modos hay crecimiento en Reino Unido y tenemos créditos privados de la zona euro creciendo 1,6% en marzo, mercado esperaba 1,7. Así que en términos generales las noticias siguen siendo buenas para la zona europea y también para Reino Unido, que por ahora pues, se mantienen con cautela a espera de lo que sería tasa Fed. En la tarde se presentaron resultados de Apple. El mercado ya había descontado que iba a tener su primer caída en ventas de teléfonos, de smartphones desde 2007, pero también presentó su primer caída en ingresos desde el año 2003, por eso retrocede cerca de 7-8% antes de la apertura. Después de publicar resultados, tuvo esa caída, una caída del 8%, pese a que la acción ya venía con algo de presión bajista en jornadas previas. Básicamente no cumplió con las expectativas. Las ventas de iPhone cayeron de 61 millones a 51.2 millones de unidades, una caída importante, aunque estuvo por encima de lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba una caída un poco más fuerte, 50 millones. La utilidad por acción del trimestre fue de $1,90 frente a $2.33 previo. El mercado esperaba $2 por acción, no cumple la expectativa
de utilidades y los ingresos bajaron de 58.000 millones a 50.500 millones de dólares. El mercado esperó una caída de 52, así que no cumple con la expectativa de ingresos y utilidades y el mercado corrige un poco más hacia 8% de descenso antes de la apertura. También algunas firmas comisionistas ya han revisado su precio objetivo ligeramente a la baja. AT&T también reportó utilidad por acción de 0.72 frente a estimado del mercado de 0.69. Ingresos fueron de 40.500 millones frente a estimado del mercado de 40.460 millones. Así que básicamente supera la expectativa y hoy está abriendo con ligeras ganancias en medio de la cautela general de tasa Fed. También tuvimos resultados de Boeing reportando una utilidad por acción de 1.74 dólares. El mercado esperaba un 84, el previo fue un 87, estuvo por debajo entonces de lo que el mercado esperaba y los ingresos no cayeron como el mercado esperaba, fueron de 22.630, superando el previo de 22.150 y la expectativa. El mercado estaba esperando algo de descensos en Boeing y continuaron con ganancias, así que también está reportando algo de ascensos antes de la apertura. Hoy tenemos ABG Technologies, lo que es antivirus, Facebook y Nasdaq en la tarde, entonces importante, mercado muy atento a Facebook en la tarde. También tuvimos noticias de inventarios de crudo API, que cayeron sorpresivamente 1.1 millones de barriles, el mercado esperaba ascenso de 800.000, se ha venido moderando, veníamos en una tendencia que cada vez subían menos los inventarios, esta vez cayeron, lo que significa que posiblemente ya la oferta empieza a equilibrarse en medio de estos bajos precios del petróleo y el escaso gasto en exploración que están teniendo las petroleras a nivel mundial. Esto permitió que el petróleo subiera a los 45 dólares por acción, importante. Vamos entonces con el mercado colombiano. Ecopetrol espera invertir en 2016 entre 3.000 y 3.400 millones de dólares. Es su gasto de inversión. Lo recortó desde el aprobado en diciembre de 4.800 millones de dólares. Esto significa que el petróleo a estos niveles sigue presionando su generación de caja. Por eso las necesidades de financiación van a estar entre 1.500 y 1.900 millones de dólares, con una producción esperada de 715.000 barriles día. Aquí miramos el tema de exploración y el tema de exploración muy bajo, 282 millones de dólares únicamente, y esto no es solo para Ecopetrol, esto está a nivel global. Por eso una de las razones por las cuales posiblemente el petróleo en el largo plazo tenga que repuntar es porque como nadie está haciendo exploración, en algún momento el nivel de reservas empezará a presionar a que tengamos que tener un petróleo mayor para poder seguir con exploración. Así que eso es importante, hay que tenerlo en cuenta que en el largo plazo es muy probable que el petróleo recupere y que las compañías petroleras siguen sufriendo un poco. El mayor gasto va a estar entonces en petroquímica y refinación, los niveles importantes en términos de inversión para acción de Ecopetrol. Esto no generaría mayores cambios por ahora, seguiremos atentos a los niveles de corto plazo y a la cotización del crudo, que si se mantiene bajo ese sesgo de recuperación, pues podría mantener los soportes de corto plazo. Si la recuperación cede, ya sabemos que estos niveles son bastante fuertes para Ecopetrol y podría regresar a la presión bajista sin necesidad que el petróleo recayera a niveles de 20 dólares, 25, 28 como estuvo hace un tiempo. Ya estaremos hablando cuando conozcamos los resultados del primer trimestre. Grupo Sura Finance, filial de Grupo Sura, colocó bonos por 550 millones de dólares a 10 años a un precio de 98,86, tasa cupón del 5,50, la tasa de rendimiento del bono fue 5,65, colocado a descuento. La demanda fue 5,3 veces el monto ofrecido, una buena demanda para los bonos de Grupo Sura, que continúa incrementando su nivel de endeudamiento, en este caso una filial, pero pues consolidado se incrementa el endeudamiento. Recuerden que uno de los factores claves a tener en cuenta para las compañías colombianas va a ser la deuda durante 2016. Lo hablaremos cuando lleguen resultados empresariales. Y tenemos para el 29 de abril resultados y teleconferencia de Nutresa. Seguiremos atentos a la publicación de resultados empresariales. Serán claves para las próximas jornadas. A las 7:30 se conoció la balanza comercial de Estados Unidos, recorta déficit de 62.900 millones a 56.900 millones de dólares. El mercado esperaba que se mantuviera en línea cerca de los niveles previos de 62.600 millones. Esto no ha generado cambios importantes por ahora en la tendencia del mercado, que permanece en futuros de acciones de Estados Unidos negativo, consecuencia de los resultados de Apple y la expectativa por tasa Fed. A las 9 de la mañana tenemos ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos y 9:30 variación semanal de inventarios de crudo, que tendrá que tener un descenso en la mayoría de ítems, bien sean destilados e inventarios, para continuar con ese avance y mantenerse sobre 44. A la 1 de la tarde tenemos decisión de tasa Fed y aquí vienen los tres escenarios probables. 1. El mercado no espera incremento. Por lo tanto, si se llegara a dar, que por ahora es el escenario menos probable, un incremento de tasas sería una muy mala sorpresa para los mercados, acciones se debilitarían con fuerza y el dólar se dispararía. Segundo escenario,
que mantenga estables tasas en abril, pero dé algunos comentarios sobre una posibilidad de ascenso en junio. Por lo tanto, el mercado podría frenar las ganancias y terminar con leve terreno negativo, no tan fuerte como lo que sería el escenario 1. Y el escenario 3, que es el alentador para el mercado, significa que mantiene tasas estables y continúa preocupado por el panorama general y no da señales sobre incremento en junio, con lo cual las acciones podrían continuar con avances. Son los tres escenarios probables en la decisión de tasa. Puede obviamente darse un escenario adicional, pero por ahora creemos que con esos tres se cubre la mayoría de escenarios probables. Mañana tenemos PIB de Estados Unidos. Si bien siempre después de decisión de tasa de la Reserva Federal el mercado termina un poco confundido y se toma a veces hasta 2 días para asimilar toda la información, el PIB nos dará mayor tendencia. De hecho, el PIB será clave para determinar también cómo va la economía y qué tan fuerte, qué tan probable sería ese incremento de tasas en junio. También tenemos peticiones iniciales de subsidio de Estados Unidos el día de mañana. Recuerden que la última vez llegó a mínimos de 42 años. El viernes tenemos ingresos y gastos personales junto con sentimiento del consumidor de Estados Unidos y terminamos la semana con decisión de tasas del Banco de la República y tasa de desempleo local. Así que en términos generales los mercados internacionales mantienen comportamiento mixto e indecisión a espera de la decisión de tasa Fed. No descarten que hoy sea una jornada de alta volatilidad en la tarde. Los resultados de Apple están pesando sobre el mercado local. Perdón, sobre el mercado de Estados Unidos, están generando entonces algo de presión bajista en los índices. A los resultados, recuerden que la mayoría ha reportado caída en términos de ingresos. Recuerden, volatilidad significativa en la tarde. Y en cuanto al mercado local, podría mantener ganancias si petróleo se mantiene alcista. No se descarta volatilidad luego de la decisión de tasa Fed, pero digamos que si bien ayer teníamos algo más de presión bajista en el comité, ayer aparecieron compradores y hoy pues dependerá de los niveles de resistencia de corto plazo si logran mantener esos niveles importantes. Ya hablaremos de los niveles de corto plazo. Vamos entonces con gráficos. ¿Qué tenemos con el índice Dow Jones? Importante entonces, se mantiene en indecisión. Han sido 3 jornadas de velas tipo doji, escasa volatilidad, volumen ha descendido en las últimas 2 jornadas. Razón, mercado espera tanto Fed como PIB. Si logra mantenerse después de esas 2 noticias por encima de los 17.800, es probable que la tendencia alcista continúe. Rompiendo 17.800 iniciaríamos la posibilidad de un movimiento de corrección más fuerte. 17.800 será niveles de cierre clave entre hoy y mañana para determinar si continuamos alcistas o iniciamos el movimiento de corrección después de tasa Fed y PIB. Podrían ser 2 de las noticias que definan tendencia. El IPSA, después de corrección, hace una pausa en el día de ayer. Si hoy, o entre hoy y mañana, después de esas noticias, logra cerrar por encima de 3.150, es probable que las ganancias puedan continuar por unas cuantas jornadas extra. Si no logra superar los 3.150, la caída puede ser a los 3.060. Importante 3.150 como nivel de resistencia. Y el dólar ayer frenó un poco. En las últimas 3 jornadas ha presentado indecisión después del repunte previo, pues dependerá de Fed. Si Fed sale alcista junto con PIB, es probable que superemos los 3.000 y avancemos a 3.100. De lo contrario, mientras esté por debajo de 3.000, aún existe la probabilidad de volver a zonas de mínimos previos y mantener algo de comportamiento lateral. Se ha mitigado un poco la presión bajista, consecuencia de 1, la revaluación, 2, la posibilidad de tener ya el freno en términos de incremento de tasa de interés y el desempleo podría continuar avanzando. Así que por ahora 3.000 será clave para determinar si volvemos a tendencia alcista o al contrario podemos continuar con sesgo bajista. No se descarta inicio de la semana, de la jornada con leve presión bajista en medio de la recuperación del petróleo a 45 y después vendría mañana volatilidad con tema tasa Fed. Recuerden que el mercado del dólar cierra a la 1. Logró aguantar los 42, 41, 80, así que el WTI se mantiene con sesgo alcista, ha logrado mantenerse sobre esta línea de tendencia. Esta es una de las más importantes y le sigue la que teníamos previo en el día de ayer, es este nivel de soporte 42. Sigue por encima de esos niveles, mientras esté sobre 42 aún hay posibilidad de alcanzar 48. Importante, si inventarios de crudo ayudan y tasa Fed mantiene una política que logre debilitar el dólar en la tarde, hay posibilidad de continuar con el 48. Si rompe los 42, habría posibilidad de descender de nuevo a la zona de 39.50. Importante los 42 como zona de soporte para mantener la posibilidad de 48. Ya empieza a liberarnos un poco de presiones sobre petroleras el precio de los 48. Indecisión también el euro, 1.1320 en este momento. En espera de lo que sería volatilidad en la tarde después de la decisión de tasa Fed. Estamos justo en la parte media entre la zona de resistencia y mínimos de jornadas previas, así que tenemos básicamente una probabilidad 50-50 de ascenso como descenso, dependerá de tasa Fed. Bueno, es hora de ir con nuestro mercado. Vamos con lo que es el índice Colcap, que ayer tenía como resistencia y sigue teniendo como resistencia hoy el 1.370.
Si después de toda la turbulencia Fed y PIB logra cerrar por encima de 1370, pese a lo que inicio de presión bajista que tuvimos en jornada previa, o sea, en esta vela puede recuperar terreno hacia 1400, importante. Entonces, o compradores aparecieron el día de ayer. Si logran cerrar por encima de ese nivel, los compradores podrían extender hacia 1400 en primera instancia. Si no logra cerrar por encima de los 1370 después de decisión de tasa Fed en la tarde, la probabilidad de corrección hacia 1310 y 1300 se mantiene. Importante los 1370 hoy como resistencia de corto plazo, mismo nivel del día de ayer. Será clave entonces lo que pase con tasa Fed para definir tendencia. Bogotá frena intentando llenar un poco el gap. Recordemos que ayer hablábamos de este pequeño gap en términos de Bancolombia, pero en Bancolombia vamos a dejar los 26.600. Si logra cerrar hoy por encima de los 26.600, hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista hacia nuevos máximos del año de 27.600. Si no logra superar ese nivel de 26.600 en el día de hoy, ahí no se descarta corrección hacia zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos en primera instancia, 25.200. Importante los 26.600 durante el cierre del día de hoy. La acción de Bogotá cerró justo en 62. Si logra hoy cerrar por encima de 62, aún tiene vigente la posibilidad de regresar a los 65. Si pierde los 62, la corrección puede ser hacia la zona de 60-59, donde está en la zona de mínimos previos. Importante hoy el cierre sobre 62. Volúmenes han descendido de manera considerable. BBC se presiona a la baja después del pago de dividendo. Presiona un poco a la baja, así que 18.20 será el nuevo nivel de resistencia. Si no logra superar pronto 18.20, hay posibilidad de descender a 17.6. Superando 18.20 podríamos volver a la zona de 18.80. Importante 18.20, nuevo nivel de resistencia de presión bajista. Si logra superarlo, podría volver a tener sesgo alcista. Igual es probable que después de este movimiento y el pago de dividendo pueda tener algo de oscilaciones laterales. Acción de BBC. Vamos con Celsia, que se recuperó con fuerza en el día de ayer. Sin volumen, lastimosamente. Fuerza, pero sin volumen. Es importante tenerlo en cuenta. Justo en la zona de soporte. Hoy será clave. Si logra mantenerse sobre el 3.960, hay posibilidad de avanzar hacia los 4.060. Vamos a colocar esos dos niveles muy estrechos en el día de hoy. Si logra cerrar por encima de 4.060, hay posibilidad de continuar tendencia alcista hacia 4.300. Si no logra cerrar por encima de los 4.060, aún hay posibilidad de atacar a la baja y solo rompiendo los 3.960 hablaríamos de continuar la presión bajista hacia los 3.700. Entonces 4.060 contra 3.060, dos niveles claves para definir el rumbo después de decisión de tasa de la Reserva Federal. Recuerden que hoy la volatilidad estará presente en la tarde. 11.500 sigue siendo el nivel clave para Cementos Argos. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión aún continúa siendo bajista hacia los 10.900 y 10.700. Solo cerrando por encima de los 11.500, pues hablaríamos de volver hacia los 11.900. 11.500, nuevo nivel de resistencia para Cementos Argos. Vamos con Cemex Latam Holding. Trató de recuperar en la apertura del día de ayer, pero cerró en terreno negativo. Envuelve la vela previa. 13.100. Mientras esté por debajo de 13.100, recuerden, existe la probabilidad de corrección hacia 12.200. 12.200 en primera instancia y 12.000 en segunda. Superando los 13.100 podría volver a repuntar hacia los 13.600. 13.100 es el nivel de resistencia clave. Aquellos activos que han empezado a tener algo de presión bajista, pues la clave estará en las zonas de resistencia de corto plazo. Canacol recupera en el día de ayer. Recuerden que los niveles son 9.100 contra 8.600 en primera instancia, no se descartaba algo de lateralidad ahí, pues básicamente si bien tuvimos un avance, pues estuvo con indecisión. Si el petróleo continúa avanzando, es probable que ruptura de 9.100 lo pueda llevar hacia 9.500 y 9.700. 9.100 el nivel de resistencia importante, la ruptura de los 8.600 puede llevarlo hacia los 8.200, 8.100 que sigue siendo el nivel de soporte más fuerte. Por ahora entonces 9.100 contra 8.600, los dos niveles clave, ruptura de 9.100, podría continuar la extensión alcista de este activo. Con concreto, en el día de ayer, si marca precio, 26, continúan los avances mientras esté sobre 1.200, aún puede alcanzar 1.250. Perdiendo 1.200 no se descarta algo de corrección hacia la zona de 1.160. 1.200 como la zona de soporte para continuar hacia 1.250 como escenario probable. Vamos con Corficol que perdió los 39 en el día de ayer. Si logra superar los 39, aún no hay problema, sigue el sesgo alcista ya que está cerca de los 38.500.
Ya la ruptura de 38.500 sí implicaría la posibilidad de un escenario de mayor corrección hacia 37.200. Estamos hoy en la zona de soporte de 39.38.200, ruptura de nuevo 39 le permitiría recuperar el sesgo alcista hacia los 40.000. De lo contrario, la ruptura de los 38.500 le implicaría la probabilidad de descenso a 37.200. Hoy entonces llega Corficol a zona de soporte. Ecopetrol aguantando los 1400 se mantiene sobre ese nivel. Recuerden que mientras esté sobre ese precio aún puede alcanzar 1500, 1520, siguiente nivel de resistencia. Y así podría hacerlo mientras el petróleo continúe ganando terreno. No obstante, hay que tener en cuenta que el petróleo ha subido de los 20 y algo a los 44. Pero el 44 sigue siendo muy bajo en términos de la cotización de crudo. Así que si en algún momento el mercado considera que la recuperación es demasiado lenta y el incremento del endeudamiento y el menor gasto en inversión de Ecopetrol podría ser un aliciente para un menor crecimiento a futuro, pues podría romper los 1400 y volver a 1300 sin importar la cotización del crudo. Por ahora, importante los 1400. Mientras esté sobre ese nivel, no se descarta que la correlación con petróleo se mantenga y pueda llegar a 1500, 1520. Si por alguna razón rompe los 1400, podríamos llegar a perder correlación con el crudo y tener una presión bajista adicional importante los 1400 como la zona de soporte para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá, 1850 contra 1900 siguen siendo los dos niveles claves. No hay mucho movimiento, tampoco mucho volumen en este activo, solo esos dos niveles para definir una tendencia probable. Construcciones El Cóndor logra recuperarse ayer en los 1200, que ha sido la zona de soporte del comportamiento lateral, 1200, 1190, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 1250 y 1280. Ruptura de los 1200, vamos hacia los 1160. 1200 para mantener el impulso alcista, se mantiene sobre soportes de su promedio móvil 20 y 40 periodos. Acción de Inca, fuerte volatilidad en el día de ayer, muy poco volumen, como es constante en este activo. Mientras esté sobre los 12, ayer supera 12.20, aún puede continuar hacia niveles de siguiente resistencia. Estaría en estas pequeñas zonas de máximos, en esta zona 12.80. Importante, mientras esté sobre los 12, aún puede alcanzar niveles de 12.80 como escenario probable. Rompiendo los 12, podría corregir hacia la zona de 11.40, 12 como zona de soporte para Inca. Vamos con acción de la ETB, que no ha despegado, sigue en su lateral. No hay cambios, seguimos 610 contra 590 sin cambios. El que rompa primero nos daría cambio de dirección. 610 para poder avanzar a 630, 650, 570, 590 para poder tener una corrección hacia la zona de 570. Continuamos en la zona de comportamiento lateral. En cuanto a éxito, continúa su avance alejándose de los 16, que sigue siendo uno de los niveles más importantes, pero a medida que se aleja, pues claramente aparece uno nuevo. Para hoy 16.400. Mientras esté sobre 16.400, aún ya alcanzó 16.800, por eso aparecieron vendedores, aún puede alcanzar 16.817. En esta zona no se descarta que los vendedores continúen presentes, pero mientras estemos sobre los 16.400 el impulso sigue siendo alcista. Solo perdiendo 16.400 volveríamos a 16 y solo la pérdida de 16 hablaría de un nuevo sesgo bajista. 16.400 la zona de soporte en el día de hoy para acción de éxito. Acción de Grupo Argos no ha podido con los 20.000. Recuerden que mientras esté por debajo de los 20 el sesgo sigue siendo bajista hacia la zona de los 18.700. Solo superando los 20.000 hablaríamos de poder volver a 21.000. 20.000 el nivel de resistencia para Grupo Argos como nivel importante. Acción de Grupo Aval continúa reportando buenos volúmenes con velas que han ampliado su nivel de volatilidad, manteniendo por ahora la tendencia alcista de corto plazo, y eso nos permite colocar el 1190 como el nuevo nivel de soporte. Mientras estemos sobre 1190 aún puede alcanzar, vamos a ampliar niveles 1230. Rompiendo 1190 la corrección puede ser hacia la zona de 1160. 1190 es el nuevo nivel de soporte de corto plazo para mantener el impulso alcista. 1190. Acción de Grupo Sura continúa en su comportamiento lateral de 40.100 contra una zona pequeña de indecisión. Recuerden que dejó un pequeño gap en 39.600, así que mientras esté por debajo de 39.600 aún hay riesgo de descenso hacia 36.600 y 36.800. Rompiendo solo los 39.600 volvería a tener mayor presión alcista hacia 40.100 y nuevos máximos. 39.600 un nivel clave de resistencia de presión bajista que nos dejó el gap de jornadas previas. Acción de ISA se recupera y mantiene el terreno alcista. Sigue alejándose del 8.500, eso es importante para esta acción. 8.700. Si logra mantener 8.700 hay posibilidad de alcanzar los 9.000 y 9.100. 8.700 para mantener el impulso hacia 9.000, 9.100. Ruptura por debajo de los 8.700 implicaría mayor presión hacia los
8.400, 8.300 en primera instancia. Importante los 8.700, nuevo nivel de soporte para este activo. Vamos con mineros. En cuanto a el oro, estamos en 1.250 dólares la onza. Ha empezado a tener algo de indecisión también. 2.400 para poder llegar a 2.600 como escenario probable. Ruptura de 2.400 implicaría la posibilidad de corrección hacia 2.200, 2.130, 2.400 como la zona de soporte importante para mineros. Vamos con acción de Nutresa que se dio en el día de ayer terreno, dejándonos entonces los 25.800 para hoy. Si no cierra por encima de 25.800, hay posibilidad de continuar con escenario de corrección hacia 24.700 y 24.300. Superando los 25.800 volvería a tener sesgo alcista hacia 26.700. 25.800 el nivel de resistencia clave para anular la presión bajista en términos de Nutresa. Preferencial aval se recupera en el día de ayer, deja como soporte el 1170. Mientras esté sobre 1170 aún puede alcanzar 1220 e incluso los 1250. Rompiendo los 1170 la probabilidad de descensos se ampliaría hacia los 1120. 1170 como zona de soporte para mantener el impulso alcista. Acción preferencial de Avianca Holding después de correcciones. Aparecieron compradores en el día de ayer. Eso es importante. Dejando como soporte o manteniendo el soporte de los 2160 2140. Mientras esté sobre 2160 2140, aún hay posibilidad de continuar el avance a 2400. Perdiendo los 160 y los 140, la caída puede ser hacia los niveles de 2040 en primera instancia. Importante, 2140 160 sigue siendo la zona de soporte para mantener el impulso alcista, en preferencia la Avianca Holding, que respeta soportes en el día de ayer. Preferencial Bancolombia mantiene la indecisión a espera de lo que será la decisión de tasa Fed. Si logra cerrar por encima de los 28.600 en el día de hoy, la posibilidad de continuar hacia los 29.400 se mantiene. Si cierra por debajo de los 27.900, no se descarta corrección hacia zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos cerca de los 26.600, 26.800. Vamos con el preferencial Carvajal Empaques, marca precio en el día de ayer, mientras esté sobre 2.600, se recupera, puede continuar a 2.800, 2.900. Perdiendo 2.600 la caída puede ser a 2.400 como escenario probable. Vamos con preferencial da vivienda, que no recuperó ayer los 27, recuerden 27, 27, 100. Cerrando por encima de 27, 100 retomaría sesgo alcista hacia los 28. De lo contrario, si no recupera hoy más allá de los 27, 100, existe la probabilidad de extender caídas a 25, 300, 27, 100 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Vamos con preferencia al grupo Argos, su nivel de resistencia es el 19, superando ese nivel anularía la presión bajista para poder volver a 20. De lo contrario, mientras esté por debajo de 19, aún existe probabilidad de alcanzar niveles de 17.500, 19.000 como el nivel de resistencia clave. Preferencial el grupo Sura se recupera en el día de ayer con bajo volumen, se mantiene dentro del lateral de los 39.400 y 37.500. Seguimos en ese comportamiento, atentos a la ruptura de alguno de los dos niveles para marcar nueva tendencia. Posiblemente tengamos algún rumbo después de lo que sería la decisión de tasas de la Reserva Federal. Y en cuanto a la acción preferencial de Cementos Argos, serán los 10.600 encargados de anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de 10.600, aún hay posibilidad de alcanzar 10.100 o 10.000. Hay presión bajista. Superando 10.700 podríamos avanzar hacia la zona de 11.000 y 11.100 como siguientes niveles de resistencia. E importante los 10.600 para anular la presión bajista. Así que tenemos un comportamiento. Bueno, aquí tenemos más información de Pacific, pero ya saben que no hacemos más cubrimientos sobre Pacific. Tenemos entonces en términos generales un mercado tranquilo por el petróleo subiendo a espera de decisión de tasa Fed. Recuerden que mientras Fed dé señales de estabilidad de tasas, el mercado está tranquilo. Si hay señales de subida de tasas, podemos tener algo de presión bajista, y si por alguna razón le da por subir tasas, que es lo menos probable, pero pues llegar a pasar, la presión bajista sería mucho más fuerte. Así que gran parte de la tendencia de este mercado se definiría después de la 1 de la tarde tras la decisión de tasas de la Reserva Federal. Lo mismo aplica para el mercado local, que inició con presión bajista el día martes, ayer se recuperan y hoy estamos justo en los niveles de corto plazo para definir de nuevo un rumbo. Mañana con la información de PIB y decisión de tasas tendríamos una tendencia mucho más clara. Hoy es un día para evaluar fundamentales y determinar junto con los técnicos cuál sería la nueva tendencia. Hay que seguir muy atentos a las noticias. Pasemos a las preguntas. Nuevos productos y servicios, realidad virtual, servicio de televisión, automóvil de Apple aseguran la valorización de la acción a largo plazo. Acá la pregunta es ¿qué es largo plazo? 1, 2, 3 o 5 años.
Si esos productos continúan, sí podría asegurar esa valorización en el largo plazo. Vamos a traer aquí la acción de Apple un segundo. Y la acción de Apple, en cierto modo, ha descontado con un Price to Earnings o un RPG de 11.08 el pesimismo en términos de utilidad de los inversionistas. Entonces, tienen que mostrar de nuevo algo más atractivo para cambiar un poco el sentimiento. No obstante, la valoración de Apple para nada es una valoración cara, aunque tampoco podemos decir que está barata. Está ligeramente por debajo de lo que sería una compañía con mayor potencial de crecimiento. Eso nos quiere decir que el mercado efectivamente está incorporando lo que sería un menor crecimiento a futuro. Por eso RBC Capital, Nomura han bajado su precio objetivo hacia los $120 por acción. Así que pues empiezan a encontrarse a medida que cae la oportunidad de encontrar el activo un poco más barato. Y si efectivamente en esos productos la tendencia alcista volvería a recuperarse. De hecho, no se descarta que los compradores puedan aparecer un poco al inicio de la jornada. ¿No recuerdas cuánto está la inflación y desempleo en Estados Unidos versus la meta Fed? Desempleo está en 5, entre 4.95. Importante, bueno, vamos a traer algo acá del calendario económico de Bloomberg, desde la página de Bloomberg, para hablar un poquito de ese tema de empleo en los Estados Unidos e inflación. Recordemos que la tasa de desempleo subió a 5% la última vez, pese a que se están generando muy buenos niveles de empleo y es que la gente está empezando a tener mayor tasa de participación. Ellos tienen una tasa de desempleo que se conoce como la tasa de desempleo que no acelera la inflación, que está en 4.9. Mientras cuando lleguemos por debajo de 4.9, la Reserva Federal posiblemente presione con un incremento de tasa de interés y el otro punto está en el IPC. El IPC de los Estados Unidos salió, me olvidó cuándo salió, es un miércoles que sale el índice de precios del consumidor, aquí está, IPC de los Estados Unidos, acá importante la variación año a año, está en 0.9, está el otro tema que es el núcleo, 2.2%, entonces ha venido el núcleo frenando un poco su avance, ya se encuentra por encima de los 2%, pero hay algo un poco más interesante, con base en esa inflación, y con base en esa inflación y con base en la tasa de desempleo podemos calcular la regla de Taylor. En esta regla de Taylor implica que según las condiciones, en este caso tenemos el PCE, que es la medida que más mira la Reserva Federal. Digamos que con base en el PCE actual y la tasa de desempleo actual, la tasa debería estar entre 5. Por eso es que algunos miembros de la Reserva Federal consideran que tarde o temprano hay que subir tasa de interés bajo las condiciones actuales. Por eso la pregunta es, no que no se van a subir, sino cuándo es que se las van a subir. Si la tasa de desempleo continúa bajando, pues tendríamos prácticamente una presión alcista mayor en términos de tasa de interés. Así que la pregunta no es si las van a subir, no, si las tienen que subir, la pregunta es cuándo las van a subir. Y eso es lo que va a buscar el mercado en el discurso en el día de hoy. ¿Cómo se manejará el WTI dependiendo de los escenarios planteados por usted en la Fed? Ahí tiene que ver un poquito con la fortaleza del dólar. La fortaleza del dólar puede mitigar un poco su avance, pero no obstante la tendencia sigue siendo alcista. Así que lo que puede generar el dólar en este caso sean correcciones en el petróleo que serían aprovechadas de nuevo para inversionistas para comprar, porque todos están apuntando que en el largo plazo el precio del petróleo va a estar mucho más alto. Uno, porque no es sostenible para las compañías en el corto plazo. Dos, porque tampoco es sostenible para la incorporación de reservas en medio de un menor gasto de exploración por parte de las petroleras. Ya lo vimos con Ecopetrol y posiblemente siga pasando en las demás petroleras del mundo. Cuando menciona resultados de empresas de Estados Unidos, menciona expectativa de retorno de acción. Esto se puede ver en Colombia. No tenemos una expectativa tan clara. De pronto aparece para Ecopetrol. ¿De dónde sale esa expectativa? Esa expectativa sale del promedio de los analistas. Entonces, cuando tenemos que los medios de comunicación, Bloomberg, La República, Portafolio, hacen encuestas y con base en eso tendemos algunas para las compañías, pero no aplica muy bien para el mercado colombiano. Porque bajan las cementeras, recuerden que las licencias de construcción están cayendo a niveles del 25%. El tema del 4G hay mucha expectativa, mucha esperanza, pero la evaluación también afecta de manera negativa el tema de 4G y pues la valoración de las cementeras no es la valoración más barata que tengamos, por eso ha tenido un poquito de presión en términos generales. Recordemos que Cemex Latam Holding también, pese a que le fue muy bien el resultado neto, tuvo una disminución en términos de ingresos, así que eso ha generado un poquito de indecisión y cautela después de los ascensos previos. Con concreto podrá buscar los 1300 o podrá tener corrección. Vamos con acción de con concreto. Recuerden que el mercado colombiano está bastante correlacionado por ahora, o sea que el sentimiento general de lo que pasa con Dow Jones no implica y existe la probabilidad de los 1300, sí, siempre y cuando no rompa los 1200. Si rompe los 1200 disminuiría la probabilidad de alcanzar esos niveles y volvería hacia los 1150
aunque la tendencia a mediano plazo seguiría siendo alcista. Puede corregir a esos niveles y tarde o temprano, con más tiempo, llegar a los 1300. Aún existen probabilidades. Se anularía completamente la probabilidad de alcanzar esos niveles si rompiera los 1150, 1140, ya implicaría el inicio de sesgo bajista. ¿Qué probabilidades de alza en tasa Fed? Gracias, 15% de probabilidad, por eso es lo que el mercado espera, es que se mantengan estables, y ese es el escenario más probable, que se mantengan estables y que el mercado mire muy bien en el discurso qué va a pasar en junio. Me repite ISA, por favor. Vamos con ISA. 8700 es el nuevo nivel de soporte, mantiene todavía su tendencia alcista en la mayoría de plazos, así que importante, mientras esté sobre 8700 aún puede alcanzar 9000, 9100. No se descarta que en esos 9000, 9100 puedan aparecer algo de vendedores, pero no necesariamente un cambio de tendencia. El cambio de tendencia confirmado se da por debajo de los 8500. De lo contrario, simplemente 8700 para mantener impulso, 8500 corrección. La ruptura de 8500 sí daría por técnicos un cambio de tendencia bajista. ¿Qué posibilidad hay de alza en tasa Fed? Seguiría revisando como las últimas veces. Cada vez se incrementa más la probabilidad. Recuerden que por regla de Taylor él debería ya subir la tasa de interés. Saben, digamos que la Fed sabe que si sube tasas pues genera turbulencias, así que son muy cautos con ese tema. Y si llegara a subir tasas, bueno, es que falta un cuarto escenario, me acaba de ocurrir, que suban tasas, pero que dé un aliciente que sería el último ascenso de tasas del año, y con eso mitiga un poco el impacto, pero de todos modos molestaría a los mercados el incremento de tasas. Pero la pregunta no es si tienen que subirla, la pregunta es cuándo hay que subirla. Si sube, ayuda a los bancos de Estados Unidos, suban. No mucho, porque pues tienen como un componente cíclico, aunque gran parte de la preocupación ha pasado algo extraño, y es que como estamos llegando a niveles de tasa negativa, sobre todo no en Estados Unidos, sino en Europa y Japón, pues hay preocupación de los inversionistas sobre los márgenes de rentabilidad de los bancos con tasa de captación negativa. Así que digamos que de pronto esto no sería tan malo para los bancos de Estados Unidos que suban tasa de interés. De todos modos, la economía está en un buen nivel. Podría repetir Canacol y preferencial Avianca Holding. Llegué tarde, listo, no hay problema. Vamos con Canacol primero. Recuerden, el 9100 es el nivel de resistencia que se colocó en el día de ayer. Mientras estemos por debajo de 9100 hay un lateral como el probable de 8600, 9100. Hoy posiblemente habrá compresión alcista, y si logra mantenerse sobre 9100, hay posibilidad de avanzar a 9700 e incluso 10000. Importante los 9100 como el nivel de resistencia para Canacol. Vamos con Corfico, perdón, me puse en modo comité, perdón. Vamos con preferencial a Bianca Holding, y tenemos para PFABH aguantando soporte en el día de ayer de los 2060, 2160, 2140. Mientras esté sobre esos niveles, aún hay posibilidad de continuar hacia los 2400 como escenario probable. ¿Qué pasa con las acciones colombianas con la subida de tasa Fed? Correlación con el mercado internacional se mantiene. Eso significa que si hay alguna sorpresa negativa, podemos tener algo de presión bajista, sobre todo en acciones de componente cíclico. Las petroleras sí dependerán de lo que pase con el crudo y la decisión de tasa de la Reserva Federal. Así que muy atentos, posiblemente el mercado inicie con poco volumen, algo de cautela, aunque las petroleras pueden mantener algo de pulso alcista, y después de la una esperen entonces volatilidad. Nos veremos mañana analizando el resultado final de lo que decía la tasa Fed e incluyendo también el resultado de PIB. Muy buen día para todos.